Buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión de podcast que estaremos haciendo una vez por mes. Y para este podcast del día de hoy vamos a hablar de las perspectivas de los mercados financieros y de los bancos en Panamá respecto al área de hipotecas y financiamiento de autos. ¿Y quién mejor que Alfredo Vázquez, un colega mío que he compartido con él muchos años a nivel tanto laboral y a nivel personal, quien es experto banquero por más de 25 años de experiencia en banca de consumo y manejo de productos relacionados a la banca de consumo en Panamá? La idea es que él nos va a compartir un poquito su visión del mercado y bueno, yo le tenía algunas preguntas y con eso arrancamos. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias por el espacio. Hola Eddie, gracias a ti por considerarme en este espacio, definitivamente para suministrar información relevante que permita a las personas tomar mejores decisiones en este año nuevo que se avecina. Así es, y ya estamos casi cerca y yo creo que va a ser un año interesante porque, como sabemos, ya pasamos la pandemia, tenemos la época post-pandemia, hay apertura en Panamá. Bueno, hay la amenaza también de la variante Omicron del virus, pero sin embargo, creo que hay más preparación y bueno, y ganas de ir un poquito al tema de la reactivación. Entonces, en línea con esto y con lo que está sucediendo en el mercado, Alfredo, la primera pregunta es ¿cómo es tu visión del comportamiento del mercado para el 2022 en hipotecas y autos? ¿Qué oportunidades de negocios? ¿Cómo visualizas el mercado para que la gente pueda tomar mejores decisiones como tú mencionaste? No, el mercado en el 2022 definitivamente, luego del levantamiento de las restricciones en el mes de enero, ha ido mejorando su transaccionalidad. Por ejemplo, en el mercado de autos, al día de hoy, estamos más o menos un 50-60% en tráfico transaccional comparado con el 2019, lo cual es bueno. Digamos que desde la perspectiva hipotecaria han pasado la primera feria física, que fue la de CAPAC, donde tuvimos un volumen de transacciones interesante, ya la gente se atrevió a ir físicamente a transaccionar y los bancos que participaron y las inmobiliarias que participaron en esta feria recibieron de primera mano a todas aquellas personas que de una u otra forma se atrevieron a transaccionar en la modalidad que estábamos acostumbrados y que prácticamente tuvimos 20 meses separados. Y entonces digamos que ahí hay una buena señal. Transacciones como tal se cerraron N cantidad de millones de dólares. Más o menos participaron unos 5 o 6 bancos que en promedio cada uno de ellos haya hecho más o menos 10 millones de dólares. Estamos hablando de 60 millones de dólares al año mal contado. Al año no, durante la actividad. Y eso es bueno. Y por otro lado, las inmobiliarias recibieron muchas separaciones. Por ejemplo, hay una que durante los 2 primeros días tuvo 30 separaciones, donde su tren transaccional regular eran no más de 10 separaciones al mes. Tuvo 30 prácticamente en las primeras 48 horas. Entonces eso de cara al 2022 nos da una buena señal de que la gente quiere comprar. Hay un mercado activo de compradores. Entonces la gente está buscando unas buenas ofertas. Desde la perspectiva inmobiliaria, hay mucha oferta, hay mucha competencia, entonces el cliente decide en función de su realidad y su necesidad de ubicación, espacio y de su capacidad, cuál es la propiedad que puede comprar. Y desde la perspectiva de banco, hay mucho apetito y encuentras tasas garantizadas, cosas que no encontrabas al 2019. Encuentras tasas garantizadas de 4.25, 4.75 a 2 años, 5.25 a 3 años, 5.5 a 5 años, que es lo que el mercado necesita en este momento para que la gente esté tranquila, que tenga una mensualidad estable por los 5 primeros años. Y eso en tasas regular. La tasa preferencial se mantiene, se acaba de extender la ley de interés preferencial. Había un bracket importante entre 80 y 120 mil, que si no había una renovación, la tasa subía de 1.75 a 2.25 y eso te impactaba la mensualidad. Con el último ajuste, el gobierno hizo esta extensión y en los próximos 2 o 3 años vamos a seguir contando con esta tasa de donde el promedio es 1.75, que permite al panameño residente de este país que compre una propiedad entre 80 y 120 mil mantener una mensualidad estable por los 10 primeros años. Entonces, digamos que estos beneficios en cuanto a productos y en cuanto a leyes y en cuanto a lo agresivo que está en la banca ofreciendo diferentes alternativas, hace que el cliente le sea mucho más fácil adquirir
una vivienda. Eso desde la parte de hipoteca. De autos, el mercado está un poco contraído por la falta de inventario. Esto empezó prácticamente en junio, julio de este año. Eh, Hay mucha demanda, sin embargo, la oferta no se cubre. A las agencias de auto dicen que la misma se va a estabilizar en el primer trimestre del próximo año. Entonces, hay mucha oferta desde la perspectiva de bancos compitiendo entre ellos para poder alcanzar a estos clientes que están comprando. Sin embargo, a pesar de que tienen una buena oferta y tienen al cliente, no hay auto, entonces eso tiene un poco contraído al mercado y eso se debe estabilizar en el primer trimestre del próximo año. Entonces, desde la perspectiva general, hipoteca, autos debe mejorar su transaccionalidad una vez lleguen los vehículos, que el mercado ya compró, ya tiene el financiamiento, solamente falta que el vehículo llegue. Y desde la perspectiva hipotecaria, el tren transaccional debe ir más allá del 60%, que es lo que tenemos en este momento, debido a que las personas se van a atrever con las ofertas que hay, a seguir comprando. La velocidad de la reactivación depende mucho de la vacunación. Entiendo que ya estamos por encima del 70%, lo cual es muy bueno, pero ¿qué puede hacer que el mercado se contraiga y que las áreas de riesgo no hagan la apertura para segmentos más riesgosos en este momento, como el independiente comerciante, este tema de las variantes y de los posibles cuarta o quinta ola? Hace que las áreas de riesgo, tú lo sabes, que apenas llegan este tipo de noticias y hablan de encierro, quiere decir que las empresas van a cerrar, los comerciantes no van a poder transaccionar, entonces no permite que se defina una política más amplia para que los bancos puedan seguir dando financiamiento a aquellos colaboradores que trabajan en empresas como comerciantes independientes o a los independientes comerciantes, debido a las diferentes variantes y los temas de salud que no podemos proyectar cómo se va a comportar. Entonces, es lo que nos permite que de una u otra forma se abra más el mercado a lo que tenemos en este momento. Gracias, Alfredo. Una respuesta muy completa y qué bueno que hay buenas noticias y que inclusive la feria presencial haya tenido éxito. Pienso que, bueno, esperemos que con esta variante no volvamos a ver confinamientos y que siga este proceso. Y la verdad que creo que nos diste una visión importante del tema. Y en línea con eso, en la parte de hipotecas, ¿cómo tú comparas? Porque claro, sabemos, es bueno la noticia de que la gente tenga una letra lo más estable posible en el tiempo, porque al final el cliente final lo que busca de la hipoteca es eso, saber dentro de su presupuesto, su ingreso familiar, él tenga una letra fija y que no varíen las tasas, lo cual es una buena noticia. Sí hemos visto mucho movimiento en el área de construcción de lo que son los segmentos preferenciales, en donde hay una mayor demanda y siempre hay un déficit, ¿no? Incluyendo el tema del bono solidario e inclusive los aquellos que no tengan bono solidario, siempre hay una demanda interesante que cubrir. ¿Cómo ves tú el tema de las hipotecas en la parte más quizás los segmentos un poquito más altos que se han venido contrayendo en los últimos años y más con la pandemia? ¿Crees que puede haber un cambio o ese mercado va a estar deprimido o cómo ves la evolución de ese mercado comparado con el de interés preferencial? Mira, sorpresivamente se está transaccionando en ese segmento. Eh, Hay mucho potencial, hay gente buscando buenos precios. Obvio, como hay una amplia oferta, las personas que tienen la capacidad de poder comprar propiedades de 250,000, 500,000, 800,000 dólares, están en búsqueda de esta propiedad. ¿De qué depende el precio? Depende del músculo financiero del dueño actual. Si el desarrollador no tiene problema de ir a pagar su interino, él puede esperar un tiempo más y no hace una oferta de bajar su precio de venta. Pero si tiene alguna situación financiera, necesita vender ya y hay una buena oferta y hay un público interesado en ese tipo de transacciones. Entonces sí estamos viendo transaccionalidades de ticket por arriba del ticket promedio en este momento de las transacciones regulares está más o menos en 150,000, pero sí estamos observando transacciones de medio millón, 600, 700,000, que para mí resultan extrañas en este momento, pero sí hay un potencial importante y mes a mes estamos viendo mucho más personas interesadas en este segmento. Sí es un mercado que está deprimido, sin embargo, en conversación con los brokers tenemos estos personajes que de una u otra forma tienen el capital para hacer un abono importante y que definitivamente requieren un financiamiento. Entonces es un mercado que también se está moviendo muy bien porque hay una amplia oferta, la demanda no es tan alta
pero definitivamente hay un público dispuesto a comprar. No, gracias. Y sorprende eso, ¿no? Y como tú bien dices, el promotor, dependiendo del promotor, su nivel de liquidez o su nivel de resistencia, porque también en la medida que el interino va pasando, los costos merman en la rentabilidad del promotor. Entonces es esa diatriba entre hasta qué precio estoy dispuesto a vender y la gente que está dispuesta a comprar. Pero bueno, eso es un tema que hay que seguir monitoreando de una manera importante. Y ya hablando de la última pregunta, no solo los promotores han sido afectados con este tema, sino que sabiendo que la cartera moratoria ya venció en septiembre y el pago el beneficio del pago de la moratoria vence este mes ya en enero, los clientes tienen que empezar a pagar de los bancos los intereses y sus arreglos de pago. ¿Cómo ves esa perspectiva? Yo creo que vienen meses importantes, meses interesantes. Yo estuve compartiendo con Amaury, el superintendente de bancos, donde él manifestaba que la cartera moratoria de los bancos había disminuido de un 50 a un 40% de lo total de la cartera a un 21%, lo cual es una buena noticia. Pero definitivamente banca consumo y tus áreas de expertise, lo que es consumo a nivel de hipotecas y carros, creo que mucha de esa cartera todavía está en moratoria y tienen que empezar a pagar. ¿Cuál es tu visión de ese mercado? Ya sería mi última pregunta. Y cómo debería comportarse en los próximos meses. ¿Qué harán los clientes? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué va a pasar, no? En ese sentido? Mira, en los primeros días de enero ya empezamos ya diría que empezamos a contar los heridos financieramente, porque hay gente que definitivamente no tiene trabajo, o que sus ingresos fueron reducidos y prácticamente no tienen los ingresos que tenían a febrero del 2019. Lo importante es que las personas se hayan acercado al banco y en función de su realidad financiera y su presupuesto hayan establecido un arreglo. Y sí, hay mucha apertura de la perspectiva de banco ya ahora en una conversación diferente desde las áreas de cobro a ofrecer estas alternativas. Lo importante es que ese cliente llegue ya con la tarea hecha. ¿Qué este cliente debe llevar? Uno, reunirse con su familia y ver cuál es el presupuesto. Tú y yo somos cabeza de familia y regularmente es un tema, puede ser cultural o de patriarcado. Bueno, nosotros vamos a asumir los compromisos y no dejamos que los hijos participen o ni la esposa participe porque nosotros nos encargamos de todo. Entonces es importante que todo aquel que genere ingreso en casa sepa cuántos son los compromisos que hay en casa y en función de eso establecer un presupuesto e ir a cada uno de los bancos en los cuales tenemos compromisos para asegurar cuánto se debe de carro, cuánto se debe de casa, cuánto se debe de préstamo personal y en función de eso ver cuáles son los compromisos que vamos a afrontar y establecer ese presupuesto para llegar con la tarea hecha. Eso es, digamos que es lo más importante, que la familia tenga conciencia de cuáles son sus ingresos y cuáles son sus compromisos y en función de eso se acerca al banco. Definitivamente aquellas personas que no tienen trabajo y que no lo pueden afrontar, tienen que ir al banco de igual forma a manifestarlo. Entonces, ya al 1 de enero, reitero, vamos a saber cuáles son los heridos financieramente, son las personas que definitivamente no tienen los ingresos y no van a poder afrontar este compromiso y ya entonces los créditos empezarán a correr, luego de los 90 días llegan a las áreas de cobro, prelegal, legal y ya es un tema un poquito más complicado, sin embargo, es importante aquí que se comunique con el banco para verificar si hay alguna alternativa en función de su reducción de ingresos o si ya tienen sus ingresos nuevamente estables, ver qué alternativa hay en el departamento de cobros para poder afrontarlo. No, Alfredo, buen punto y bueno, esperemos que la cantidad de personas afectadas sea la menor posible y como bien tú dices, hay que buscar esquemas de apoyo familiares o ponerse de acuerdo para poder lograr salir de estos tiempos más airosos y esperemos que ya el año que viene, con el proceso de reactivación, haya mayor generación de empleo y oportunidades de hacer negocios, ¿no? Aunque la economía informal está subiendo. Pero pienso que estos tips que tú estás dando son bien interesantes y bien importantes. Pero bueno, ya con esto estamos casi ya cerrando. De verdad que es súper interesante. Vamos a tener un podcast cada mes. Y bueno, esperemos invitar a Alfredo para otra ocasión a hablar de otro tema. Siempre hablaremos de temas financieros. Estén atentos. No sé si quieres darnos unas palabras finales de tu visión y ya con eso concluimos. Y muchas gracias, Alfredo, por darnos este espacio y compartir. Agradecerte, Eddie, por este espacio. Definitivamente detrás de toda crisis hay una oportunidad y lo importante es tomar acción desde el primer día. Entre más tiempo usted queda en ese limbo sin accionar, pues tiempo perdido. Entonces es importante que si hay alguna crisis en particular, usted tome acción
y es lo que hemos venido haciendo desde la perspectiva profesional y personal en los últimos 21 meses, y que nos tiene en este momento suministrando información relevante que permita de una u otra forma que usted como panameño o residente de este país tenga información para poder tomar mejores decisiones en este 2022 que está por iniciar. Gracias y esperemos que sea así. Muchas gracias, Amén, Alfredo, que así sea. y seguimos en contacto. Saludos. Hable, un abrazo. Saludos. Bien, chao.